Muy buenos días a todos. Vamos a tener la Biblia abierta en Juan capítulo 3, el texto que hemos leído. Estaremos todo el tiempo aquí en Juan 3, excepto un momentito que iremos a Ezequiel, pero bueno, básicamente estaremos aquí. Hemos leído una de las escenas más conocidas de Jesús hablando con alguien, que es el encuentro con el fariseo Nicodemos, un texto bastante conocido. Es posible que hayamos escuchado varias predicaciones sobre este pasaje, no es un pasaje demasiado extraño, es bastante conocido. Y en este pasaje pues vemos que Nicodemo se acerca a Jesús a escondidas de noche y le plantea una cuestión. Nicodemo no era un hombre cualquiera, era lo que hoy en día llamaríamos, en lenguaje de hoy en día, un pez gordo de aquella época, de aquella sociedad. Lo dice el versículo 1. Si os fijáis, dice, era un principal entre los judíos, un tío importante, y al ser un líder entre los fariseos, pues se suponía por lo menos que tenía buen conocimiento de cuestiones religiosas. Y por lo que vemos que en el versículo 2, por lo que Nicodemo ha podido ver, pues entiende que Jesús viene de parte de Dios y se lo plantea de una forma muy directa. Lo tenemos aquí en el versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús le responde en el versículo 3 de una manera bastante sencilla, pero también muy directo. Fue una respuesta muy directa, y Jesús le dice que los que entran en el reino de Dios son una serie de personas a las que Jesús mismo clasifica como nacidas de nuevo. Nicodemo, pues eso parece que lo recibe con cierta perplejidad, lo vemos en el versículo 4. Y se le nota un poco sorprendido y plantea dos preguntas a raíz de eso, que es el versículo 4. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y la segunda pregunta es: ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Son dos preguntas cargadas de duda que muestran que no ha entendido bien las palabras de Jesús del versículo 3. Y por lo tanto no le queda más remedio que indagar a ver si obtiene de Jesús una respuesta más comprensible. Lo que le había dicho Jesús chocaba con el sentido común más elemental, porque esto de nacer de nuevo a Nicodemo le parecía carente de toda lógica. Pero bueno, está bien, porque tendríamos que ir con mucho cuidado nosotros aquí, cómodamente sentados 2000 años después, a juzgar a Nicodemo porque no entendía aquello, porque probablemente cualquiera de nosotros, de haber estado ahí en su lugar, no creo que lo hubiéramos hecho mucho mejor. Jesús estaba explicando una verdad espiritual haciendo uso de una imagen del día a día, que es la del nacimiento de un niño. Era una comparación. Pero Nicodemo no había entendido que era una comparación, era algo en sentido figurado. Nicodemo fue transparente y desde su honestidad planteó esas dos preguntas del versículo 4 a ver si lograba una respuesta más comprensible, una respuesta más masticable. Nicodemo lo que quería era aclarar las dudas que tenía. Y ahora Jesús le responde de nuevo. Y visto que Nicodemo pues como que no lo pillaba con una respuesta breve, pues Jesús le da una explicación bastante más larga y bastante más aclaratoria, y la tenemos en los versículos del 5 al 8. Si me queréis acompañar, lo vamos a leer. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Y aquí viene la conclusión: así es todo aquel que es nacido
del Espíritu. Jesús le da a Nicodemo una respuesta más extensa, más aclaratoria, y ha desarrollado un poquito la cuestión del nuevo nacimiento, haciendo una distinción entre lo que es puramente físico y lo que es espiritual. Le está aclarando a Nicodemo que era una forma de hablar, que era una comparación. Nicodemo recibe una nueva respuesta en los versículos del 5 al 8, parece que lo pilla un poco mejor porque ya no vuelve a plantear más dudas respecto a la cuestión física del nacimiento de los bebés de las madres. Entiende que lo de nacer de nuevo es una comparación, que es una expresión, una forma de hablar que alude a una cuestión espiritual. Nicodemo entiende que es una forma de hablar con respecto a una realidad que trasciende lo material. Y, muy importante esto, que algo tiene que suceder. Eso es lo que Nicodemo se da cuenta de esas palabras de Jesús del 5 al 8, que algo tiene que suceder. Hasta aquí bien, pero cuando Nicodemo se da cuenta de que algo tiene que suceder y en base a ello formula su nueva pregunta, que es el versículo 9, ahora lo veremos, vuelve a evidenciar que se ha perdido por el camino. Nicodemo no lo ha pillado del todo otra vez. Y la nueva pregunta de Nicodemo, la tenemos en el versículo 9, es ¿cómo puede hacerse esto? En base a la nueva pregunta de este versículo 9, podemos deducir que Nicodemo parece haber entendido lo que Jesús le dijo en los versículos 5, 6 y 7, pero da la impresión de que el 8 se le ha escapado. Pero bueno, está bien, porque sucede que el versículo 8 es otra vez una comparación. Jesús hacía mucho uso de las comparaciones. Y como Nicodemo no ha pillado lo del versículo 8, pues, y es muy importante, Jesús le da a partir del versículo 10 una explicación aún más larga y más extensa para que lo comprenda. Y es tan larga la respuesta de Jesús a esa pregunta del versículo 9 que llega hasta el versículo 21, hasta el final de nuestra lectura de hoy. Todos los que usamos la Reina Valera del 60 tenemos tendencia a guiarnos por los titulillos, por los títulos de las secciones. En ocasiones me gusta explicar que estos títulos yo los encuentro francamente útiles y además el título que han puesto suele resumir bastante bien el texto, pero también digo que en ocasiones llevan a confusión porque compartimentalizan mucho el texto y a veces, solo a veces, pasajes que deberían ir juntos quedan un poquito aislados. Y lo digo porque esto sucede aquí, en el fragmento del 16 al 21. Lo digo solo por esto, por nada más. A veces nos da la impresión de que la escena de la conversación de Jesús con Nicodemo es de los versículos del 1 al 15 y que luego viene otra cosa, como que del 16 en adelante son otras palabras de Jesús dadas en un momento diferente y en un escenario diferente, pero no es el caso. Si uno mira fijamente el texto, si uno mira bien el texto, no hay nada que indique que Jesús haya finalizado su conversación con Nicodemo en el versículo 15. La charla sigue y bien que sigue hasta el versículo 21 y solo es a partir del versículo 22 si nos fijamos que vemos que ya es otro momento distinto en un lugar distinto. Porque el archifamoso versículo 16, Jesús se lo dice a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En base a lo que dice Juan 20, el apóstol Juan en el capítulo 20 de este mismo evangelio, en base a lo que dice, yo creo que es muy posible que Jesús haya dicho este versículo 16 tal cual en más de una ocasión, en bastantes ocasiones, no lo sabemos. Pero también es perfectamente posible que la primera persona de este mundo que oyó esta frase tal cual de la boca de Jesús fuera el propio Nicodemo. Bien,
¿De qué va todo esto que estamos hablando en esta mañana? Va de salvación y perdición. Yo creo que está muy claro. En resumen, Nicodemo va a Jesús porque cree honestamente que Jesús viene de parte de Dios. Y Jesús en su respuesta va totalmente al grano y le explica que para que un hombre pueda acceder a la salvación de Dios y ver a Dios tiene que experimentar algo en su vida. Algo que Jesús llama un nuevo nacimiento. Jesús indica que no todos van a acceder a la vida eterna junto a Dios, sino solo las personas que experimentan ese cambio de vida, un cambio tan profundo y tan importante que se asemeja a un volver a nacer, es una especie de volver a nacer. Otra forma de comprenderlo es que ese cambio implica iniciar otra vida. Nicodemo, si nos fijamos, solo habla 3 veces en este pasaje, no habla más. En el versículo 2, en el 4 y en el 9. En el 2 es su primera intervención. Jesús le contesta muy breve y muy conciso, el versículo 3. Luego Nicodemo vuelve a hablar en el 4. A la segunda intervención de Nicodemo, Jesús da una respuesta un poquito más amplia y desgrana un poco lo que ha sido su primera respuesta. Y esto es en los versículos del 5 al 8. Y luego tenemos esa pregunta del versículo 9, a lo cual Jesús da una respuesta más amplia y más aclaratoria, que va de los versículos 10 al 21, poniendo especial énfasis, claro está, en responder a esa pregunta que le ha hecho Nicodemo. Por lo tanto, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy me gustaría, con la ayuda de Dios, que pudiéramos echar un buen vistazo al versículo 8. ¿Y por qué el 8? Pues porque es un versículo un tanto extraño, es una comparación que Jesús hace, y uno si lo lee muy rápido por encima, pues como ¿qué hace este versículo aquí? Pues por eso me gustaría que lo viéramos un poco, a ver si con la ayuda de Dios podemos entender un poquito mejor por qué tenemos aquí este versículo 8. Acabo de decir que Jesús entre los versículos 10 y 21 da una respuesta aún más amplia y aclaratoria a Nicodemo, pero poniendo especial énfasis en responder a esa última pregunta, que la tenemos en el versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Nicodemo quería averiguar cómo sucedía, cómo se desencadenaba, cómo se llevaba a cabo ese cambio tan profundo a nivel espiritual dentro de una persona, que Jesús lo compara con un nuevo nacimiento. Nicodemo quería averiguar cómo era eso. Por eso le pregunta: ¿cómo puede hacerse esto? ¿De qué manera? Era la cuestión que Nicodemo quería aclarar, porque no lo entendía. Porque con toda lógica debía pensar que si podemos desencadenar ese suceso en la vida de las personas, está claro, entonces esas personas tendrán acceso a Dios, que es en última instancia su necesidad más profunda. Antes he dicho que esa segunda respuesta de Jesús, de los versículos del 5 al 8, cuando Jesús le da esa explicación un poquito más extensa y aclaratoria que la primera, desarrollando la cuestión del nuevo nacimiento y haciendo distinción entre lo puramente físico y lo espiritual, pues parece que Nicodemo, antes lo he dicho, parece que lo pilla un poco más, porque ya no plantea dudas respecto al nacimiento de la cuestión física de los bebés, del nacimiento físico. Y he dicho antes, pues esto, que Nicodemo entiende que lo de nacer de nuevo es una comparación, entiende que es una forma de hablar que trasciende lo material y que algo tiene que suceder. Hasta aquí Nicodemo lo entendió bien, pero cuando se da cuenta de que algo tiene que suceder y en base a ello plantea su nueva pregunta en el versículo 9, pone de manifiesto que se ha perdido, que no lo ha pillado del todo. Y la nueva pregunta es la del versículo 9, ¿cómo puede hacerse esto? Y he dicho también hace unos momentos que en base a esta nueva pregunta del versículo 9 podemos deducir que Nicodemo había
cogido los versículos 5, 6 y 7, pero da la impresión que el versículo 8 se le había escapado. Y en el versículo 8 tenemos otra comparación, y es aquí donde nos vamos a detener. Versículo 8: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Y ahora viene la conclusión: así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesús hace uso de una ilustración de la naturaleza para explicar lo que es el nuevo nacimiento. Y es muy interesante que en griego la palabra para viento, neuma, sea también la palabra que significa espíritu. Y este es el único momento en todo el Nuevo Testamento que neuma se traduce como viento, aunque, curiosamente, en el Antiguo Testamento también se usa la misma palabra hebrea, ruach, para viento y para espíritu. Es la misma palabra, tanto en hebreo como en griego. Y si os fijáis en la Reina Valera del 60, los que tengáis una, fijaos en el versículo 6 y en el versículo 8. Dependiendo de la editorial que tengáis, habrá una letrita, habrá un numerito, y tienen una referencia a la parte de abajo de la página donde dice que la misma palabra griega significa tanto viento como espíritu. Podemos entender que la razón de su uso por parte de Jesús es la de enfatizar la similitud de la operación del Espíritu Santo con la del viento. El viento es invisible, no se puede controlar y no se puede entender completamente, pero sus efectos sí que se pueden ver con mucha claridad. De la misma manera, la obra del Espíritu Santo es invisible, es misteriosa y sobrenatural al producir un nuevo nacimiento. Hay autores que piensan, desarrollan un poquito la imaginación de lo que debió suceder aquella noche y piensan que mientras Jesús y Nicodemo hablaban que debía haber viento aquella noche. La Biblia no lo dice, pero da igual. Fuera que hablaran en una casa, en una calle, no lo dice la Biblia, pero es perfectamente posible que el viento soplara esa noche durante su conversación. Y quizá, quién sabe, si aún más durante cuando Jesús pronuncia este versículo 8. Ahora, lo que sí es que todo indica que el viento del Espíritu estaba soplando en el alma de Nicodemo esa noche, porque Jesús usa la imagen del viento a modo de juego de palabras para describir la acción del Espíritu. Sus movimientos, como los del viento, no se pueden predecir y no se pueden anticipar. Y al igual que el viento, el movimiento del Espíritu es invisible, pero es poderoso. Y cuando pasa, toca a quien quiere. Siendo Nicodemo un fariseo, como buen conocedor que se le suponía de las Escrituras antiguas, del Antiguo Testamento, cuando Jesús hizo esa mención al viento en relación a una persona y a la nueva vida, debería de haber venido a su mente Ezequiel capítulo 37. Debería de haber venido a su mente. No lo sabemos, pero por si acaso vamos a buscarlo. Acompañadme. Ezequiel 37 es el único momento que nos moveremos de Juan 3. Luego volvemos a Juan 3 y ahí finalizaremos. Ezequiel 37, y voy a leer del 1 al 14. Voy a leer un buen fragmento porque veréis que está muy relacionado con Juan capítulo 3. En este pasaje el profeta Ezequiel vio un valle lleno de huesos muertos, pero cuando profetizó el Espíritu, ¿qué vino? Vino el viento y dio vida a los huesos. Vamos a leerlo. Ezequiel 37 del 1 al 14. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos.
Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú sabes, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla en estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saqué de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Bien, no vamos a explicar el pasaje, simplemente resumiendo muchísimo en medio minuto. Hay que tener en cuenta que la vida a esos huesos les llegó a través de 2 elementos. El milagro vino por la combinación de Espíritu de Dios y otra cosa, la palabra de Dios. La enseñanza básica del pasaje de Ezequiel es que la nueva vida llega por la combinación de palabra de Dios y Espíritu de Dios. Volvemos a Juan capítulo 3. Si volvemos a los tiempos de Jesús, Nicodemo y sus compañeros fariseos, a pesar de ser muy religiosos, en verdad ¿qué eran? Eran una tropa de muertos espirituales sin esperanza, como Jesús les acusa de ser ciegos guías de ciegos. ¿Qué necesitaban? Necesitaban un nuevo nacimiento de lo alto. El punto está en que la comparación tiene mucho sentido, porque el viento, volvemos al versículo 8, al tema del viento y el espíritu, el viento tiene libertad de acción respecto a los designios del hombre, al igual que el espíritu. No se puede ver el viento, pero sí sus efectos, y así también sucede con el espíritu. La pregunta de Nicodemo del versículo 9 pone de manifiesto que se había perdido en las palabras de Jesús y no había pillado bien el significado del versículo 8. Jesús le estaba diciendo que a través de una comparación, la del viento, pues que la salvación del hombre no está bajo su control, sino bajo control del Espíritu de Dios. Precisamente por esto, para aclararlo aún más, Jesús en su última intervención, a partir del versículo 10, se lo explica diferente a Nicodemo, se lo dice de otra manera. Versículo 13. Nadie subió al cielo. Es lo mismo, pero de otra manera. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo 13 está diciendo lo mismo que el 8, pero de otra manera.
Jesús ahora le dice que nadie sube al cielo. Nadie puede subir al cielo porque nadie tiene esa capacidad. Nadie puede alcanzar el cielo por sus propios medios. La cosa funciona de otra manera. Nadie subió al cielo, sino es todo al contrario. El del cielo es el que baja hasta aquí. ¿Qué dice el versículo 13? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y no hay que olvidar que todo esto va en relación al nuevo nacimiento, al hecho de que de acceder a Dios y tener paz con Dios. ¿Cómo puede hacerse esto?, preguntó Nicodemo en el versículo 9. Pues en la respuesta a partir del versículo 10, Jesús le vino a decir que no se puede, que no puede hacerse, que es todo lo contrario, que es el del cielo el que desciende y da ese nuevo nacimiento. Siguiendo esta aclaración del versículo 13 en adelante, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Atención al 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El versículo 14 hace referencia al episodio de las serpientes en los tiempos de Moisés. Lo tenemos en Números 21, no lo vamos a buscar, no lo vamos a leer, pero resumiendo mucho, hubo un tiempo en que hubo muchas serpientes venenosas entre el pueblo de Israel, y en aquella ocasión la única salvación posible para sobrevivir al veneno de las serpientes venía a través de una mirada de fe hacia lo que Moisés había preparado por indicación de Dios. Y Jesús acaba de usar en este versículo 14 otra comparación, y ya van 3 en este pasaje, trayendo a la memoria el caso de las serpientes en el tiempo de Moisés. En el fondo le está diciendo a Nicodemo, en este versículo 14, que la solución entre comillas, la solución con mayúsculas, o sea, el nuevo nacimiento, va a venir a través del Hijo del Hombre levantado en alto. Y por tanto, al igual que en tiempos de Moisés, esa salvación iba a venir, la salvación viene a través de una mirada de fe. Volvamos al versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Volvamos un momentito a estas similitudes de la acción del Espíritu de Dios con el viento. Tanto el Espíritu como el viento operan soberanamente. Es decir, que el hombre no controla ni puede controlar a ninguno de los dos. Se percibe la presencia de ambos por sus efectos. Y no se pueden explicar sus acciones, ya que surgen de factores invisibles que nosotros no alcanzamos a conocer. La acción del Espíritu sobre el alma del pecador es como la acción del viento en el mundo natural. Así como el movimiento de las ramas de un árbol delatan el paso del viento, pues de la misma manera, del mismo modo, las palabras y las acciones de una persona revelan que una fuerza invisible ha influido en ella, es decir, que ha habido un nuevo nacimiento. Así como el viento es invisible, el Espíritu Santo tampoco se ve, pero bien que obra. El viento también es inescrutable, es una palabra que entendemos, es difícil, pero la entendemos. Su origen, su naturaleza, su acción son misteriosas, no las conocemos. No se puede saber con certeza de dónde viene ni a dónde va. Las obras del Espíritu Santo son igualmente misteriosas y secretas. Sin el Espíritu no hay vida espiritual en absoluto. Y sucede lo mismo en la naturaleza. Sin el viento es necesario para que las plantas sean fertilizadas y por consiguiente que la vegetación se extienda. Dice la parte final del versículo 8, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesús aquí ya está hablando de personas, ya termina la comparación y se está centrando en lo que son las personas. Y está trasladando la comparación de la acción del viento y la del Espíritu a la vida real.
Así como uno no puede ver el viento en acción, perdón, a no ser que vea sus resultados, sucede igual con el nuevo nacimiento. No puedes ver el Espíritu, pero puedes ver los resultados de su acción. ¿Y cuáles son? Las vidas cambiadas de aquellos que han nacido de nuevo. El nuevo nacimiento es algo que pertenece a Dios y no siempre se puede comprender completamente las dinámicas espirituales de lo que es la regeneración espiritual. Aunque hay personas que pueden decir el día de su nuevo nacimiento, pues hay otras que no pueden. Tal como uno no recuerda el día de su nacimiento físico, uno puede no recordar el día de su nacimiento espiritual. Porque si alguien te preguntara hipotéticamente ¿cómo sabes que naciste? Porque tú no estuviste ahí el día que naciste de tu madre. Sencillamente responderías diciendo de que el hecho de que hoy tengo vida es prueba suficiente de que en su día nací. Por la misma analogía, si te preguntan ¿cómo sabes que has nacido de nuevo? Responderías pues por la nueva vida que hay en mí. Esa nueva vida con nuevos deseos, nuevas motivaciones, nueva esperanza, nueva dirección en tu vida, es la prueba de que he nacido de nuevo por lo alto, por el Espíritu de Dios y por la palabra de Dios. La combinación que hemos visto antes de Espíritu de Dios y palabra de Dios. Así como la prueba de que uno en su día nació es que hoy está vivo, también la prueba de un nuevo nacimiento es la vida espiritual, la realidad de la vida espiritual de hoy. El tema de hoy es la soberanía de Dios en la salvación. Es un tema muy bonito para estudiar en la Biblia, porque al mirarlo una y otra vez vemos que toda la gloria es para Dios. No hay gloria alguna para el hombre. Perdón. Lo que también es un tema que a algunos que se dicen cristianos no les gusta mucho porque están familiarizados con una doctrina bastante popular que circula sobre todo desde hace 4 siglos y que pregona lo contrario. Y lo que voy a decir ahora lo he dicho en ocasiones anteriores, pero yo creo que es importante mencionarlo de nuevo. Es una pincelada histórica, quiero dar una pincelada histórica, sabéis que me gusta mucho la historia, pero bueno, son un par de minutitos solo. Quiero dar esa pincelada histórica porque creo que ayuda a explicar y a entender por qué tantos que se dicen cristianos hoy en día ponen en duda la soberanía absoluta de Dios sobre su creación, como si Dios no tuviera el poder que realmente tiene. Nos situamos en el final de la Edad Media, nos vamos hasta el final de la Edad Media, y hay que tener en cuenta que en esos siglos finales de la Edad Media la Biblia había sido vetada a la sociedad por parte de la jerarquía eclesial. Cuando la palabra de Dios comienza a circular, traducida a los idiomas del pueblo, el papado se reorganizó en torno a un gran concilio de 18 años de duración, en el que estableció sus creencias y acotó, mejor dicho, sus creencias para hacer frente a aquellos que querían limpiar la Iglesia de desviaciones y de cosas que no eran bíblicas. Era el Concilio de Trento, es del siglo XVI, y el Concilio de Trento marcó un antes y un después doctrinalmente, porque a partir de ese gran concilio, organizado por el papado, algunos de los pasajes más molestos para el catolicismo fueron reinterpretados a partir del concilio, no antes. Hacia finales del siglo XVI se desarrollaron nuevas interpretaciones de algunas doctrinas para sostener al papado y hacer frente a los reformadores que iban con la Biblia en la mano. Y hay un sacerdote español llamado Luis de Molina, nació en 1535 y murió en 1600, desarrolló una doctrina en torno a la preeminencia del libre albedrío del hombre por encima de la soberanía de Dios. Y a esta doctrina se le llamó originalmente el molinismo. Sus enseñanzas socavaban la doctrina histórica y bíblica de la soberanía de Dios
y tristemente pronto serían trasladadas por Jacobo Arminio a círculos protestantes. El molinismo es una herejía inventada y promovida por el papado a finales del siglo XVI, que hoy en día está muy bien establecida dentro del catolicismo y tristemente también en algunas esferas de iglesias evangélicas. Pero no siempre ha sido así, y tal es el caso, y esto mucha gente no lo sabe, por eso lo quiero decir, tal es el caso que incluso dentro del catolicismo costó mucho que arraigara bien el molinismo con toda su desviación teológica hasta bien entrado el siglo XVII. Y a pesar de que durante la Edad Media la Iglesia se había ido desviando gradualmente y había desarrollado todas esas cosas que conocemos como el acceso al cielo en base a la penitencia, las indulgencias, el perdón de los pecados a través de la mediación del sacerdote, todo eso lo habían ido desarrollando durante la Edad Media, pero el molinismo fue una raya roja para algunos, fue el no va más, porque la introducción del molinismo dentro del catolicismo, dentro de la Iglesia Católica, fue un auténtico choque de trenes, porque poner en tela de juicio la doctrina de la soberanía de Dios para algunos fue una desviación teológica demasiado grande, totalmente inaceptable, y se le dio nombre en aquella época, se llamó la polémica de Auxiliis, y fue una disputa interna dentro del catolicismo muy fuerte desde finales del siglo XVI hasta bien entrado el siglo XVII. Y fue algo totalmente interno del catolicismo. Ahí no había relación, no había conexión con los protestantes. Los protestantes no tuvieron nada que ver en todo esto. Fue una cosa interna del catolicismo. Pero la confrontación fue tan grande en relación a la doctrina de la soberanía de Dios que se llegó a solicitar la intervención del Papa, que en aquella época era Pablo V. En esa controversia, una orden religiosa católica, la de los dominicos, se resistió con uñas y dientes y con todas sus fuerzas a estas nuevas doctrinas que promulgaban el molinismo. Los dominicos, que ya estaban de capa caída, después de siglos de mucho poder dentro de la Iglesia, defendieron una postura bastante más bíblica en torno a la soberanía y la gracia de Dios que la posición de sus adversarios. Y entre sus adversarios estaba precisamente el sacerdote Luis de Molina, el padre del molinismo. En el siglo XVII los dominicos acabaron perdiendo esa confrontación, perdieron muchísimo de su poder como orden religiosa dentro del catolicismo, y el molinismo se acabó estableciendo dentro del catolicismo a partir del siglo XVII hasta el día de hoy. Bien, fin de la pincelada histórica. ¿Por qué? ¿Por qué he explicado todo esto? Pues porque el versículo en el que nos hemos detenido, el 8, Juan 3:8, es un pasaje que da toda la gloria a Dios y no deja resquicio de gloria para el hombre. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Y cómo puede hacerse esto?, pregunta Nicodemo. La respuesta de Jesús, ya lo hemos dicho, abarca de los versículos 10 hasta el 21. En el versículo 10, si os fijáis, Jesús casi como que se burla un poco del conocimiento del supuesto conocimiento de Nicodemo de las Escrituras, y le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Está diciendo: qué lástima, qué lástima. Se suponía que los fariseos dominaban la palabra de Dios, el Antiguo Testamento en aquellos tiempos. Y Nicodemo no entendía que el cambio de un corazón pecaminoso lo obraba Dios, porque el hombre no puede. El hombre está muerto en su pecado, no puede cambiar su corazón pecaminoso. Por eso Jesús le tiene que recordar en el versículo 13 que nadie subió al cielo. El hombre no puede subir al cielo por sus capacidades. Nadie del Antiguo Testamento se hubiera salvado si no hubiera sido por la mano misericordiosa y milagrosa de Dios. ¿Acaso Noé hubiera tenido alguna posibilidad si Dios no le hubiera dicho que se hiciera un arca?
¿Acaso el pueblo de Israel hubiera tenido alguna posibilidad de salir de Egipto si Dios no hubiera abierto el mar para que pudieran pasar y así escapar de los egipcios? Vamos terminando. Yo creo que 5 minutos y terminamos. Hay algo práctico en todo esto. Hay algo práctico. Cuando el Espíritu obra para cambiar un corazón y dar un corazón nuevo, lo que se llama el nuevo nacimiento, los efectos tienen que ser visibles. Los efectos tienen que ser visibles. Porque alguno podría decir, bueno, yo hice una oración para nacer de nuevo cuando era adolescente, o sea que yo sé que voy al cielo seguro. Bueno, para no tener que entrar ahora en la mala doctrina de esta frase tan común, la pregunta más bien debería ser esta. ¿Ha habido evidencia de una obra sobrenatural del Espíritu Santo en tu vida? Dicho de otra forma, lo voy a hacer de otra forma. ¿Ha estado tu vida más y más enfocada en las cuestiones de Dios desde que el Espíritu te hizo nacer de nuevo en Cristo? Y no estoy hablando de perfección, ni muchísimo menos, sino de la dirección general de tu vida, de tu estilo de vida. El Espíritu nos da un nuevo corazón con nuevos deseos. Aunque el nuevo nacimiento y la presencia del Espíritu Santo en cada creyente no hacen que estemos totalmente libres de pecado en este mundo, su presencia sí que se debería notar. ¿En qué? Pues en que vamos pecando menos. Jesús dice en Juan 15:6, no hace falta que lo busquéis, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y en Mateo 7 Jesús dice, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Sino quién? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Un árbol sin raíz y sin fruto es un árbol muerto y lo único para lo que sirve es para ser desechado, cortado y quemado en el fuego. No todos los que claman Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos. No son palabras mías, son palabras de Jesús, sino solo aquellos que hacen la voluntad del Padre. Y los que hacen la voluntad de Dios son aquellos que son movidos por un nuevo deseo en su corazón y un nuevo poder del Espíritu, porque han experimentado el nuevo nacimiento. Aunque el Espíritu Santo sea invisible, su actividad transformadora se puede ver en la vida del creyente. Y aquella noche, el viento del Espíritu de Dios estaba soplando en el corazón de Nicodemo. La combinación, lo he dicho antes, de palabra de Dios y Espíritu de Dios estaban obrando para la salvación de su alma. No entendía muchas cosas, pero Jesús, el Verbo de Dios, la palabra de Dios, le estaba aclarando las cosas. Es la palabra de Dios la que nos aclara las cosas. Si tú no lo tienes del todo claro, o estás buscando a Dios en tu vida o te estás planteando cosas, entonces mi consejo es que sigas buscando respuestas a tus dudas en la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos aclara las cosas. Y mi oración hoy es que el Señor abra los ojos de los que piensan falsamente que están en la luz, pero en realidad están en la oscuridad, y que el Señor obre el milagro del nuevo nacimiento en los que no lo conocen. Por tanto, ¿con qué nos vamos a quedar hoy? ¿Con qué nos vamos a ir hoy a casa de todo esto? Pues con lo importante. ¿Ha llegado el Espíritu de Dios a tu vida? ¿Ha transformado tu vida? ¿Eres una nueva persona que ha experimentado un nuevo nacimiento? Voy a plantearlo de otra manera. ¿Está soplando el Espíritu de Dios en tu corazón? Nicodemo le preguntó varias veces a Jesús
cosas. Y la última que le pregunta es ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le contestó, pero Jesús no le dio una larga charla de teología profunda. No, en el 12 le dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? ¿Por qué está esto aquí? Pues porque Jesús no le va a dar una charla profunda de teología, sino que la respuesta de Jesús se centra en lo importante, a efectos prácticos de la persona. Y eso lo tenemos en el versículo 14. Es la mirada de fe, es la alusión a la serpiente de los tiempos, a las serpientes de los tiempos de Moisés. La mirada de fe. Y hasta el versículo 21 Jesús se centra en la cuestión práctica, que es la mirada de fe. En el versículo 14 Jesús hace esta alusión a la mirada de fe que salvó a los israelitas de las serpientes, y desde el versículo 15 hasta el final, hasta el 21, ya solo se centra en la mirada de fe que puede salvar al pecador. Lo de la mordedura de la serpiente, Números 21, aquello es una imagen. Es una imagen porque el veneno mortal de la serpiente es el pecado. Es una imagen aquello. La única forma de librarse de ese veneno que todo hombre y mujer llevamos dentro, el pecado, ¿cuál es la solución? Es la cruz de Cristo. Por eso el versículo 14 acaba diciendo que la solución está en la cruz. Dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y luego a partir del versículo 15 Jesús explica para qué. ¿Para qué sucedió el evento de la cruz? Versículo 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y atención al versículo 18, porque aquí está la respuesta práctica a la pregunta de Nicodemo de ese versículo 9. Fijaos en el 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Perdón. Es verdad que el milagro del nuevo nacimiento obrado por el Espíritu Santo no puede hacerse desde la esfera humana. Pero a su vez, también es verdad que creyendo en la obra de Jesús en la cruz, hay vida eterna. Tú no puedes doblegar la soberanía de Dios. Nadie puede doblegar la soberanía de Dios. Pero tú sí puedes creer. Una cosa no está reñida con la otra, sino que una es el resultado de la otra. Y gloria a Dios por ello. Si tú aún no crees, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amén.